Reciban un cordial saludo, una cordial bienvenida a esta reunión especial en este día de sábado, donde estamos todos reunidos en nuestras casas para adorar y alabar a nuestro Rey, para recibir ese mensaje especial de fe, de esperanza, que nos reargulle, que nos alimente, que nos sustenta de la palabra del Señor. Quiero en esta tarde leerles este pasaje que nos regala el Señor en Primera de Crónicas 16, versículo 8 al 12. Y dice así: Den gracias al Señor, proclamen su nombre, cuenten a los pueblos sus acciones, canten himnos en su honor, hablen de sus grandes hechos, siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Recurran al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas y los decretos que ha pronunciado. Así como dice acá, sintámonos orgullosos de los que conocemos su santo nombre. Sintámonos orgullosos y alegres el corazón de los que buscamos el nombre de Dios, de los que tenemos ese anhelo en nuestro corazón de conocerlo cada vez más, de tener esa comunión con Él. Y démosle gracias al Señor por todo, en todo momento, en toda situación. No importa lo que estemos viviendo, siempre el Señor tiene un propósito. Y recordemos siempre que lo que nos pasa a los hijos de Dios es para bien. Siempre el Señor va a estar con nosotros y por eso debemos adorarlo, alabarlo y darle infinitas gracias. Vamos a continuar ahorita en este tiempo de alabanza, de adoración, y para que podamos empezar esta gran aventura que es vivir de la mano del Señor y el aprender y conocer su palabra. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, por tu cuidado. Gracias porque eres bueno, porque tu amor es eterno. Queremos alabar tu santo nombre y reconocemos tu poder, tus grandes y maravillosas obras. Te adoraremos siempre por el privilegio que nos das de vivir una vida nueva contigo. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas y nos limpies de todo pecado. Purifícanos para ti y llénanos con tu Santo Espíritu. Danos la revelación de tu palabra hoy en nuestras vidas. Quedamos en tu hermosa presencia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a continuar en este tiempo de alabanza para nuestro Señor. Vamos a alabarle porque Él es fiel, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque es bueno y porque siempre nos da lo mejor. Nos hemos congregado en este día para la música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, solo a Él. Adorarle, Él ha sido fiel. Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. ¡Vamos!
esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Oh, alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Cantar la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Oh, grita más fuerte que eso. Nos hemos congregado en este día para darle. ¿Cuántos vinieron para darle honra? Sí, la música tocamos, las voces se elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Oh, alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Las manos levantadas, corazones hacia el cielo, te esperamos, Señor. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Oh, al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabarle, alabarle, solo a Él. Adorarle, adorarle, Él ha sido fiel. Muy fiel. Canta la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabarle, adorar a Jesús el Rey. Esta canción, sabemos que estamos acá todos reunidos para adorar y alabar solo a Jesús el Rey. Y qué mejor forma de adoración y alabanza que es seguir conociéndolo. Como sabemos todos, en este mes de marzo se programaron varias reuniones para poder estar en esa comunión y en ese conocimiento diario del Señor. Ya días atrás tuvimos la reunión de mujeres, que de verdad fue un tema súper especial para todas nosotras. El día de ayer también estuvo la reunión de hombres de verdad, que también fue un tema muy especial para todos estos hombres que estuvieron allí conectados.
Y para esta semana también tenemos 3 actividades muy edificantes. Para el día miércoles 24 a las 7:30 de la noche está la reunión de profesionales jóvenes. Entonces, para que se animen e inviten también a sus amigos, a sus conocidos. Para el día viernes tendremos nuestra convocatoria de parejas. También invitemos, por favor, a todas esas parejitas conocidas. Viernes 26 de marzo, 7:30. Y por último, el sábado 27 de marzo, 6:30 de la tarde, está la reunión del movimiento Vida Estudiantil. Bien, para que estos chicos y estos jóvenes se reúnan a un clic, solo a un clic de su casa, todos cómodamente, pero bien conectados con el Señor. Entonces vamos a continuar este tiempo de adoración diciéndole al Señor que es nuestro respirar, que es nuestro todo y lo que más importa en nuestra vida. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti.
perdido sin ti. Perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en esta tarde de sábado, Señor, como familia, para alabarte, para bendecirte, Señor, para glorificarte, para honrarte, Señor. Gracias, Padre, por todas las familias que se reúnen cada sábado, Señor, a recibir tu mensaje, tu palabra, Señor, tu enseñanza, a recibir, Señor, esa porción de tu palabra que nos nutre, Señor, para cambiar nuestras vidas, cambiar nuestro ser, Señor. Aquí estamos, Señor, para ti, para que te glorifiques en medio de tu pueblo, para que tu Espíritu Santo sea llenándonos con tu presencia poderosa, Señor. Colocamos, oh Dios, nuestras vidas en tus manos en esta tarde, para que te manifiestes de manera poderosa, de manera sobrenatural, a través de esta predicación, a través de este tiempo, a través de este tema, Señor. Gracias por todo lo que hemos experimentado, Señor, en estos meses, por la protección, por el cuidado, porque siempre has estado allí con nosotros y has extendido tu misericordia hasta el día de hoy, hasta aquí nos has traído, Señor, y aquí estamos para ti. Glorifícate, Señor, Espíritu de Dios, en tus manos quedamos bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, amén y amén. Bueno, familia, muy buenas tardes. Bienvenidos, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo les ha terminado de ir? Bueno, estamos finalizando la semana y Dios nos ha permitido ser bendecidos grandemente con diferentes temáticas que se han realizado en la región. Damos gracias a Dios por el tema de las mujeres. Y también damos gracias al Señor por la vida de José Ordóñez, por el tema que nos compartió ayer, cómo ser un hombre justo, ¿cierto? Cómo llegar a ser esos hombres y esos varones que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, gracias a Dios por la vida de José Ordóñez. Gracias a ustedes por estar aquí. No se les olvide, recuerden que todavía pueden enviar el link, todavía pueden compartir con aquellas personas que quizás no se han conectado a la reunión. Entonces, iniciemos. Vamos a iniciar esta reunión y hoy el Señor me ha permitido voy a compartir un tema, el cual me parece pues muy importante, como todas las cosas del Señor, ¿cierto? Vamos a ver lecciones sobre la desobediencia. No siempre la desobediencia hay que verla desde el punto de vista negativo. También podemos aprender muchas cosas de ella. Entonces, hoy el Señor a través del libro de Samuel, primer libro de Samuel, vamos a aprender algunas lecciones sobre la desobediencia. Y vayamos a nuestras Biblias. En primera de Samuel 15, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir nada, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Hoy vamos a aprender, pues, como les decía, lecciones sobre la desobediencia a través de la vida de un rey, como fue el rey Saúl, ¿cierto? Y nosotros en nuestro diario vivir estamos desafiados a vivir conforme a la voluntad de Dios o conforme a lo que nosotros creemos, a nuestros conceptos, nuestros paradigmas, a nuestras costumbres. Y el rey Saúl fue un hombre que fue elegido por Dios para ser rey de Israel. Tenía todas las condiciones, apariencia física,
valiente, buen guerrero, un hombre de una familia acomodada. Dios lo había ungido para ser ese rey de la nación, la cual venía de un periodo crítico, del periodo de los jueces. Pero Saúl cometió muchos errores a través de su reinado. Él intentó hacer su gobierno en sus fuerzas y no conforme a lo que Dios había planteado. El comportamiento de Saúl es un comportamiento que es muy imitado, muy continuamente por muchos creyentes. La manera de vivir cristiana a veces cuesta someterse a la voluntad de Dios. Y mientras nos sometamos a la voluntad de Dios, vamos a terminar sufriendo consecuencias. Dios no está buscando una obediencia parcial, sino una obediencia absoluta y total a su palabra, mediante un proceso de permanecer en Él, de dependencia de Él a través de su palabra. Vemos que Saúl, a través de la historia, cuando leemos el libro de Samuel, Saúl se dejó llevar por su orgullo y no midió las consecuencias de ir en contra de la voluntad de Dios. Vemos que Saúl, cuando obedeció a Dios, en su reinado tuvo grandes éxitos. Sus grandes fracasos, ¿cuándo llegaron? Cuando desobedeció al Señor. Cuando tomó la decisión de desobedecer al Señor, allí vemos que Saúl tuvo grandes fracasos. Sus debilidades pudieron ser canalizadas, así como en nosotros, por Dios, si hubiera reconocido y puesto en manos del Señor. Entonces, cada una de nuestras debilidades podrán ser canalizadas de la mejor manera cada vez que la ponemos en manos del Señor. Entonces, la primera lección que vamos a ver en el día de hoy, a través de este libro de Samuel, es que la desobediencia, todo lo que hacemos siempre no es en obediencia. Vayamos al mismo libro, Primera de Samuel, pero el capítulo 13, versículo 8 y 9. Y aquí vamos a aprender algo de que no todo lo que hacemos, como ya lo había dicho, siempre es en obediencia. Y dice la palabra de Dios, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Es un poco interesante la historia, ¿cierto? Vemos cómo Saúl se desesperó, tomó la decisión de no esperar en la instrucción que Dios le había dado, y guiado por lo que estaba pasando, pues entendemos un poco el pasaje allí, vemos que el ejército estaba desertando, el pueblo estaba desertando por la confrontación que iban a tener, y Saúl toma la decisión de solicitar holocaustos y ofrendas de paz para ofrecérsela a Dios. Saúl tomó una decisión equivocada, guiada por su parecer. Él cree que lo que está haciendo está de manera correcta. Y a veces nosotros, en las situaciones difíciles de nuestra vida, en los problemas, cuando estamos en momentos de angustia, solemos tomar muchas decisiones guiadas por nuestras emociones y no por lo que dice Dios en su palabra. La decisión que Saúl estaba tomando en ese momento era una decisión que iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que las personas que debían hacer ese tipo de ofrendas eran los sacerdotes, era su responsabilidad, era la delegación que Dios había dado. Pero Saúl, como rey, no podía tomar esta decisión, y él asume una decisión a una sabienda de que esto iba a acarrear en consecuencias para él, para su familia, ¿cierto? Para su reinado como rey. Entonces, esto nos enseña que debemos ser cuidadosos en todo lo que hacemos, porque no siempre todo lo que hagamos necesariamente lo estamos haciendo en concordancia a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Espíritu Santo que revise nuestras acciones continuamente. Pedirle al Señor que nos revise si estas acciones o decisiones que estamos tomando son conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios establece que nuestro corazón, tu corazón y mi corazón son engañosos. Vamos al libro de Jeremías, al capítulo 17, versículo 9, y veamos qué dice Dios en su palabra. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano.
¿quién es capaz de comprenderlo? Entonces ya nos damos cuenta que no podemos confiarnos en nuestro parecer, en lo que sentimos, en lo que hemos aprendido a través de la vida, ¿cierto? En nuestro conocimiento. Debemos tener mucho cuidado porque nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, y el único que puede conocerlo es Dios. Así como Dios nos conoce a plenitud y sabe todo de nosotros, no podemos nosotros confiar en que nosotros sabemos hacer las cosas. Es importante confiarle a Dios plenamente cada área de nuestra vida y pedirle continuamente que revise nuestras acciones y nuestras emociones. Al igual que Saúl, nosotros podemos creer que estamos obrando de buena manera en diversas circunstancias de la vida, ¿cierto? A veces creemos que podemos estar obrando bien en el tema económico, en ese problema que tenemos que resolver, en esa decisión que tenemos que tomar, ¿cierto? En la guía y en la dirección de los hijos, en el manejo del hogar, ¿cierto? En las relaciones interpersonales y en todas las áreas de nuestra vida. Pero el que nos conoce, el que sabe, el que nos creó, así como el arquitecto crea esa obra, él es el que sabe realmente qué es lo que es más conveniente para nosotros. Y por esa razón debemos nosotros cuidar nuestro corazón como la Biblia lo dice aquí. ¿Por qué? Porque el corazón es un área supremamente, es un órgano importante en el ser humano, ¿cierto? Es un órgano vital, el cual permite que a través del bombeo de la sangre las arterias reciban los nutrientes, ¿cierto?, necesarios para que haya una buena circulación y esto permita purificar nuestra sangre y a su vez esto traiga bienestar para nuestro cuerpo. Lo mismo Dios quiere que hagamos nosotros, que le permitamos al Espíritu Santo canalizar todo lo que somos nosotros y en el diario vivir, pedirle al Espíritu Santo que nos revise, que nos examine, ya que nosotros nuestro corazón es engañoso. La idea no es encontrarnos con sorpresas. A veces cuando uno va al médico que le mandan los exámenes, el electrocardiograma y los diferentes exámenes que se mandan, nosotros solemos encontrarnos alguna sorpresa. Y la idea es que el Espíritu Santo nos revele a nuestro espíritu qué hay dentro de nuestro corazón. Entonces, se hace necesario hacerse esos chequeos continuos para no pecar, para no fallar, para no ir en contra de la voluntad de Dios. Día a día debemos revisar nuestras motivaciones, nuestras acciones y nuestras reacciones. Y la razón la estableció el Señor Jesucristo, porque aquí dentro de nosotros hay cosas que tienen que ser cambiadas y transformadas. Vayamos al libro de Mateo 5:19 y veamos qué cosas dice el Señor que hay aquí dentro de nosotros que deben ser cambiadas. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que sale dentro de nosotros? Los malos pensamientos, ¿cierto? A veces uno no desea y no quiere, pero hay ahí dentro de nosotros esos malos pensamientos, el pensar mal de alguien, de una situación, ¿cierto? Los homicidios se dan aquí desde la mente. Por eso siempre se habla del actor intelectual y el actor material. Porque el intelectual piensa cómo se va a ejecutar y luego cómo se va a hacer y luego está el material que es el que realiza la acción. Entonces, las cosas que hacemos primero nacen aquí, luego acá y luego se toma una decisión. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las mentiras, el engaño, los celos, todo lo que hay aquí dentro, Dios quiere transformarlo para bien. Por eso es necesario que revisemos nuestras motivaciones a la luz de la palabra de Dios, porque no todo lo que hacemos siempre lo hacemos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vemos que Saúl hizo lo que iba en contra de la normatividad de Dios, de quién debía presentar el holocausto al Señor. Y la Biblia establece que no era un rey, ¿cierto? Que no eran los soldados. Solo estableció Dios a los sacerdotes. En Levítico 1, versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos,
sobre la leña que está sobre el fuego que habría encima del altar. Dios había establecido aquí el orden. Había una jerarquía de quién debía hacer este tipo de presentaciones a nivel de sacrificios delante de la presencia del Señor. Y Saúl violentó la norma de Dios, pasó por encima, aún sabiendo las consecuencias que asumiría. Pero el patrón de comportamiento de Saúl ya no era un patrón de comportamiento de la noche a la mañana. Fue algo que ya se venía repitiendo continuamente, desobediencia tras desobediencia. Definitivamente Saúl había decidido en su corazón entonces ir en contra de la voluntad de Dios. Y cada vez que nosotros desobedecemos a Dios o no buscamos hacer su palabra conforme a lo que él establecido, nos metemos en complicaciones. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta primera lección? Que debemos revisar todo a la luz de la palabra de Dios, porque no siempre todo lo que hacemos se está haciendo conforme a la voluntad del Señor. La segunda lección es que la obediencia a medias no es obediencia. O sea, no hay obediencia relativa. Obedecemos o no obedecemos. La Biblia es clara, la palabra de Dios es clara en decirnos que tiene que haber una obediencia total y absoluta a Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere que nosotros obedezcamos totalmente? Y la respuesta es sencilla, porque Dios nos conoce, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Porque en la medida en que caminemos en obediencia a Él, pues vamos a estar más cercano a Él, entender que la desobediencia es pecado y eso nos separa de Dios. En el mismo libro del profeta Samuel, el capítulo 1, en el versículo 15, capítulo 15, versículo 9, entonces vamos a ver por qué la obediencia no debe ser a medias, tiene que ser una obediencia total y absoluta. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Aquí vemos a Saúl tomando la decisión por su cuenta. Así vemos un poco, entendemos ahí la actitud que estaba asumiendo Saúl. O sea, decide perdonarle la vida al rey Agag cuando Dios ya había decidido que eso era algo que él tenía que hacer por las consecuencias futuras. Ya en otras futuras predicaciones entenderemos el por qué debía destruir al rey Agag, ¿cierto? Saúl y su ejército también conservaron las ovejas, las vacas, los terneros gordos, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil, ¿cierto? Solo hicieron lo que ellos creyeron que era conveniente. Y cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y hacemos selecciones de qué debemos aplicar y qué no debemos aplicar en nuestra vida, pues estamos asumiendo la misma postura de Saúl. Estamos asumiendo una postura de desobediencia, o sea, no hay una obediencia total y absoluta. La instrucción de Dios entonces a Saúl fue clara. ¿Qué le dijo Dios? Destruye todo, pero él no lo hizo así. Saúl se creyó más inteligente y más justo que Dios, y eso le costó muy caro. Más adelante vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que tuvo que asumir Saúl, producto de su desobediencia. Saúl entonces decide en su corazón qué era lo mejor para él y para su pueblo, para el pueblo que realmente Dios le había dado, que debía dirigir y gobernar de la mejor manera. Su decisión terminó afectando a otras personas y por ende también trajo consecuencias severas para su vida. A Dios no se le pasa nada por alto, y lo que Dios más quiere de nosotros como hijos, como sus hijos, como creyentes, es que tengamos una obediencia total y absoluta. Como padre, a Él le interesa que usted y yo seamos obedientes, así como usted como padre que es, yo quizás todavía no he tenido la bendición y el privilegio de ser padre, pero cuando lo sea, voy a vivir esa experiencia de saber que cuando usted le habla a un hijo suyo y su hijo le obedece en la totalidad, es porque usted sabe que quiere lo mejor para él, ¿cierto? Y lo mismo es Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros y se preocupa. Y cuando Él pide que tomemos decisiones en nuestras vidas, dejar comportamientos, actitudes, maneras en que hacemos las cosas, ¿cierto? Es porque Él sabe que lo que nos está diciendo es lo mejor para nosotros. Cuando usted y yo cambiamos las órdenes del Señor por aquello que creemos que es lo mejor, uno termina siendo un ídolo de sí mismo.
Y eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Él terminó creyendo que todo lo que estaba haciendo estaba bien y se cegó. Todas esas decisiones lo llevaron simple y llanamente a una actitud de orgullo, de rebeldía, de desobediencia. Y cada vez que uno asume la decisión de hacer las cosas a su manera y no la voluntad de Dios, está en una total desobediencia al Señor, ¿cierto? Es claro entonces que no existe obediencia a medias. O obedecemos o no obedecemos. Saúl creía que no había hecho nada malo. Incluso posteriormente en el pasaje vemos que Saúl echa la culpa al pueblo, a Samuel, o sea, busca echarle la culpa a todo aquel menos a él. O sea, no hace una reflexión introspectiva sobre su vida, no piensa y para sí me estoy equivocando, estoy tomando las decisiones desacertadas. Y eso suele pasar mucho en la vida cotidiana, ¿cierto? A veces nosotros buscamos culpables en los demás y no vemos que quizás de pronto la razón está acá adentro y como decía el Señor Jesucristo, que quiere cambiar todo eso que hay aquí dentro de nosotros. Él pensó quizás, no, he cumplido al 90% con lo que Dios me encomendó, ahorita va a venir el profeta Samuel y me va a felicitar por el triunfo que tuve ahorita en la batalla, pero no fue así. Así no fue, porque el profeta Samuel en el mismo capítulo 15, en esta primera carta, en este primera de Samuel, en el versículo 22, le dice exactamente qué es lo que le agrada a Dios. Y vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios. Dice, se complace tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Nuestros sacrificios o la obediencia? A Dios no lo podemos impresionar con las cosas que hagamos. No lo puedo impresionar con las predicaciones, no lo puedo impresionar con mis ofrendas, ¿cierto? No lo puedo impresionar con no perderme todos los sábados esta transmisión de la predicación, de la reunión familiar. A Dios la forma de agradarlo es obedeciéndolo. Y esto es una gran lección para nuestras vidas. Dios quiere nuestra obediencia total, absoluta, no sacrificio. A veces creemos entonces que hacer grandes cosas para el Señor es lo que realmente Él requiere. Pero como ya les decía, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que le prestemos atención en todo lo que Él nos dice en su palabra y que lo obedezcamos. El único sacrificio que Dios espera en nosotros es nuestra obediencia. Y solo así vamos a lograr recibir las bendiciones del Señor y caminar como Dios quiere que caminen. Y el rey David lo entendió muy claramente, este mensaje. Vamos al Salmo 51, del versículo 16 al versículo 17. Dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el corazón contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Entonces vemos que David lo entendió de esa manera. Samuel lo había entendido de esa manera, aunque eran hombres que cometían errores como cualquiera, ¿cierto? Pecaban como seres humanos que somos, pero ellos entendieron algo y es que a Dios la obediencia es más importante que cualquier tipo de sacrificio que hagamos en esta vida. Entonces, tú y yo, la forma que tenemos para agradar al Señor es obedecer en su palabra, ponerla en práctica tal cual como el Señor dice. Si debemos perdonar, entonces perdonemos. Si debemos planificar nuestras cosas, planifiquemos nuestras cosas. Si debemos ser más mesurados a la hora de hablar, en las relaciones, en todo lo que tenemos que vivir en el diario vivir, pues lo hagamos conforme a la voluntad de Dios. Esa es la mejor manera de agradar al Señor. En nuestra relación con Dios, el punto de partida debe ser la obediencia. Nuestra obediencia es una manifestación clara de amor por el Padre y por el Hijo. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará. La mejor manera de demostrar que amamos a Dios es obedeciéndolo. La segunda lección entonces nos enseña que no hay obediencia media. Sin una obediencia total y absoluta al Señor, estamos en un estado de rebeldía y eso se llama pecado. Y como tercera lección, entonces podemos decir que toda acción trae sus consecuencias.
Toda acción tiene consecuencias. Ante la actitud de desobediencia y terquedad de Saúl, ¿qué le dijo Dios a través del profeta Samuel? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. La actitud de Saúl entristeció el corazón de Dios. La desobediencia al Señor entristece el corazón de Dios, y tener en cuenta de que toda acción que cometamos tiene sus consecuencias. A Saúl le costó entonces su reinado, a Saúl le costó su familia, ¿cierto? Le costó su vida, terminó mal, ¿cierto? Y eso no es lo que Dios anhela y quiere para sus hijos. Entonces la sentencia del Señor la vemos en el libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23b. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, debido a la desobediencia a la palabra de Dios, Él lo rechazó. El rebelarse en contra de la voluntad de Dios a Saúl le costó, entonces, lo que ya decíamos, le costó muchas cosas: familia, su reinado, su vida, ¿cierto? Su dignidad como persona. Y ciertamente la desobediencia trae separación de Dios. Ser obediente nos trae la bendición, pero ser desobediente nos impide recibir las bendiciones y las promesas de Dios para nuestra vida. Vamos a ver también un caso en el Antiguo Testamento, un caso de desobediencia que trajo futuras consecuencias a un hombre, a su familia, a él y a todo lo que él poseía. Este hombre se llama Acán, un hombre de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, que en la toma de Jericó Dios había estipulado que de allí no podían tomar nada, absolutamente, todo debía ser destruido. Pero Acán, en su desobediencia, en su estado de rebeldía, toma la decisión de quedarse con algunas cosas de las que Dios había prohibido allí tomar. Este hombre no obedeció y no tuvo en cuenta las consecuencias a futuro, que podrían ser a corto, a mediano o a largo plazo. Y a veces pasa eso, nosotros no tenemos en cuenta las decisiones que tomamos y no medimos las consecuencias. Quizás a veces no se presenten allí en el momento, pero se pueden presentar después, a futuro, ¿cierto? Si yo tomo la decisión, por ejemplo, de invertir en este tiempo en algo que no necesito, sabiendo cómo está la economía del país, o tomando ciertas decisiones, téngalo por seguro de que se van a ver consecuencias, o positivas o negativas. Entonces veamos las consecuencias que tuvo que asumir Acán y su familia y todo lo que él tenía producto de la decisión que tomó en ese momento. Vayamos al libro de Josué, capítulo 7, versículo 24 al 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Túrbate, Jehová, en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Vemos las consecuencias que tuvo que asumir Acán, producto de su desobediencia al Señor. Consecuencias sobre él, sobre su familia y todo lo que poseía, ¿cierto? Es un engaño creer que la desobediencia al Señor no traerá consecuencias. Toda decisión trae consecuencias. El libro de Gálatas dice que el Señor, todo lo que uno guarda o lo que uno cosecha, todo eso cultiva. En Gálatas 6:7 dice el apóstol Pablo: no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que uno siembra, eso se cosecha. Entonces es un engaño creer que lo que yo haga en esta vida no va a tener unas consecuencias. Si yo siembro dolor, voy a recoger dolor. Si siembro tristeza, si siembro rabia, malas palabras, negativismo, todo eso voy a recoger, ¿cierto? Escuché el caso de una joven hace poquito que cuando niña no le gustaba hacer sus tareas y le gustaba dejar más bien para después todo y irse a jugar, y prefería estar jugando. Y hoy en día trabaja en una gran entidad. Y ella misma cuenta que le cuesta, le ha traído dificultades en el trabajo, porque el posfechar, el procrastinar esas actividades cuando niña, hoy en día le ha presentado consecuencias como una mujer.
Entonces mire que ahí queda claramente esa ley, ¿cierto? Todo lo que uno siembra, eso recoge. Esa es una ley que se aplica literalmente. Entonces, ¿qué podemos aprender en el día de hoy entonces, como conclusión? Primero, que es necesario pedir al Espíritu Santo que examine nuestras acciones a la luz de la palabra y nos revele si estamos obrando en concordancia a la palabra de Dios. Porque quizás a veces estamos tomando decisiones, estamos haciendo cosas en la vida que no es lo que Dios quiere. Segundo, que la obediencia parcial es un acto de rebeldía y eso se conoce como pecado. Y todo acto de desobediencia acarreará consecuencias. Y tercero, recordar siempre que de esas consecuencias nadie se salva. Todo el mundo tendrá que asumir consecuencias. Si decidimos resistirnos y desobedecer al Señor y su palabra, tendremos que afrontar las consecuencias. Caso contrario, si decidimos obedecer a Dios y su palabra. Entonces, vamos a orar, entreguémosle a Dios este tema, pidámosle a Dios que baje este tema a nuestros corazones y que podamos estar allí en esa sintonía con Él. Allí donde usted está, en su casa, si quiere arrodillarse, si quiere ponerse en una posición más cómoda de la que esté, cierre sus ojos si quieres, no es porque sea más espiritual, sino porque se concentra y puede estar allí más concentrado. Padre, te damos gracias por esta predicación, por este tema. Pedimos, Señor, a tu Santo Espíritu, quien es el único que tiene el poder para darnos a conocer las cosas que estamos haciendo, Señor. Que seas tú allí dentro de nosotros, mostrándonos, Señor, si estamos obrando conforme a lo que tú dices o quizás estamos tomando decisiones por nuestra cuenta, Señor. Señor, ayúdanos a entender que no hay una obediencia a medias, que debe ser una obediencia total y absoluta a ti, que no podemos ser selectivos en tu palabra. Ayúdanos a entender que todos nuestros actos tienen consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo. Que esas consecuencias, Señor, muchas veces no afectan solamente nuestra vida, sino que también afectan a todos aquellos que nos rodean, incluso a las cosas materiales, bendito Dios. Señor, gracias por este tipo de enseñanzas. Te pedimos en esta noche que seas tú recordándonosla siempre, trayéndola a nuestro corazón, que nos permitas, oh Señor, recibir cada vez más de tu palabra de manera humilde, que cada vez más nuestros corazones estén dispuestos para ti, para que estas enseñanzas, Señor, no queden en el aire, sino que realmente su Espíritu Santo las selle sobre nuestros corazones y nuestra vida, y que nuestras vidas, Señor, sean transformadas a ese nivel que tú quieres que tengamos cada vez más, que cada vez más el carácter de Jesucristo sea en nosotros y en aquellos que nos rodean, amado Dios. Señor, guarda a tu pueblo, bendícelo, Señor, protégelo, cuídalo, Señor, susténtale, Señor, que siempre tengan lo necesario, Señor, para sus vidas, Señor. Bendice cada cosa que hacemos, Padre Celestial, en tu nombre soberano, Señor. Te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús, bendito Dios, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor. Muchas gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, Señor, por este fin de semana y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, amado Dios. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por la compañía, por estar en esta tarde con nosotros conectados. Recordemos las actividades de la próxima semana, miércoles, viernes y sábado a las 7:30, el miércoles profesionales jóvenes, el viernes parejas a las 7:30 y el sábado a las 6:30 de la tarde, jóvenes, universitarios y bachilleres, Movimiento Vida Estudiantil. Dios los bendiga, que pasen una feliz tarde y que disfruten este fin de semana. Los dejo con esta hermosa canción. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti. Cuando de rodillas estoy, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh,
entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Te adoramos hoy, Señor Jesús, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Entra en mí, cambia todo. Todo lo que soy, todo lo que soy, del Señor. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, Señor. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, ven Espíritu Santo. Transforma mi vida, ven, lléname de ti, ven, llénanos de ti, ven, ven, oh ven, ven, llénanos de ti, ven, llénanos de ti. Te anhelamos, oh Señor.
Te amamos hoy, te amamos, Señor. Gracias, Señor.